Muy buenas noches, comunidad. En este episodio te invito a adentrarte en uno de los casos más extraños, perturbadores y enigmáticos de la historia moderna de México. Un caso donde la ciencia se encuentra con lo imposible, donde un hombre desafió los límites de la percepción, cuestionó la estructura misma de la realidad y pagó un precio que aún hoy se desconoce. Se dice que hay historias que se esconden en los rincones donde la ciencia ya no sabe qué responder. Historias que se cuentan entre pasillos silenciosos, entre documentos extraviados, entre voces que dudan si hablar o callar para siempre. También se dice que hay mentes capaces de ver un poco más de allá, de romper la estructura rígida de lo que creemos y mirar justo detrás del telón de la existencia. En este episodio hablaremos de una de esas mentes, un hombre que se atrevió a intentar descifrar el código oculto detrás de la realidad, un científico que mezcló ecuaciones con rituales, neuronas con chamanes, física cuántica con plegarias antiguas. Antes de continuar, quiero que te prepares porque este episodio no es solo información. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar quién eres, qué percibes y si todo lo que piensas que ves realmente existe. Así que apagas las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Este es el caso de Jacobo Greenberg. Estás escuchando Ecos de lo oculto. Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en el seno de una familia judía de inmigrantes europeos. Desde muy pequeño demostró una inteligencia aguda y una sensibilidad fuera de lo común. Sus familiares contaban que no solo era un niño curioso, como si ya desde los primeros años intentara descifrar algo oculto en el mundo que lo rodeaba. Creció rodeados de libros, pero también de ausencias. Cuando perdió a su madre siendo apenas un niño, sintió o creyó sentir su muerte antes de que se lo dijeran. Un destello en su mente, una vibración extraña, como si un mensaje hubiera viajado a través de algún canal invisible. Porque la conciencia existe. ¿De dónde surge? ¿Quién o qué la genera? La muerte de mi madre me obligó a buscar respuestas más allá del mundo físico. Pero su búsqueda no lo llevó a los lugares típicos de la academia. No, lo llevó a los rincones más oscuros del pensamiento humano, a templos, a cuevas, a montañas, a rituales, a laboratorios improvisados y finalmente a encontrarse con fuerzas que desafiaban toda lógica conocida. Tras completar la educación básica, Greenberg estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó por su capacidad de aprendizaje y pensamiento profundo. Más tarde,
Realizó estudios de posgrado en neurofisiología, ciencias de la conciencia, psicología transpersonal, meditación y municiones cognitivas, fisiología humana. Esto le permitió combinar conocimientos científicos con intereses filosóficos sobre la mente humana y la percepción. Durante esta época, Jacobo se volvió un lector voraz. Absorbía de todo: misticismo oriental, física cuántica, psicología experimental, chamanismo, biología, filosofía budista y textos sobre experiencias extracorpóreas. Era un puente viviente entre la ciencia y la espiritualidad. En la década de los 70, Jacobo comenzó a especializarse en el estudio de la conciencia y la percepción, un terreno todavía tabú. Greenberg fue el fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, establecido en el UNAM, donde reunió a estudiantes, psicólogos, físicos y neurólogos para explorar científicamente fenómenos no ordinarios de la mente. Entre sus trabajos se destacan experimentos de la telepatía, mediciones de sincronización de ondas cerebrales, investigaciones sobre curanderos tradicionales, estudios de alteración de estado de conciencia, prácticas de meditación y percepción expandida. Jacobo se interesó profundamente por los curanderos indígenas, especialmente aquellos considerados milagrosos o capaces de alterar la realidad física. Entre 1976 y 1994, Greenberg escribió más de 30 libros donde explicó su visión sobre la estructura de la realidad. Su teoría propone la existencia de un campo informacional universal, el cerebro como un organizador de traductor de este campo, y la posibilidad de alterar la percepción mediante entrenamiento mental. Para él, la realidad es más de un holograma que a una estructura sólida, un mapa en continuo movimiento. Su teoría fue considerada revolucionaria y peligrosa. Algunas instituciones lo consideraban pseudociencia, otras demasiado adelantada a su tiempo, pero su trabajo captó la atención de científicos y también de agencias gubernamentales. Jacobo estaba en un punto de su carrera donde la psicología convencional ya no le bastaba. Era un profesor, investigador del UNAM y un fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Pero estaba frustrado. Los experimentos normales solo le daban respuestas normales. Lo que él buscaba estaba más allá. Interacciones entre mentes, percepciones compartidas, eventos no locales, la estructura oculta de la realidad. Quería medir lo que nadie había medido. Y un día, mientras analizaba registros de actividad cerebral, uno de sus colaboradores le dijo: Doctor, si quiere ver cosas que la ciencia no puede explicar, debería visitar a Bárbara Guerrero. Muchos se lo habían mencionado antes, pero él lo ignoraba. Pensaba que era folclore, superstición, puro show, hasta que escuchó algo que lo dejó inmóvil. Dicen que
puede materializar órganos, doctor. Esa palabra, materializar, le perforó la mente. Pasó noches pensando qué significaría que la materia se formara a voluntad. Si era real, entonces la estructura de la realidad podía alterarse. Y sí, podía enterarse, podía estudiarse. Entonces Jacobo Greenberg fue a dar esa visita. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, vivía en una casa modesta en la Ciudad de México. Tenía cerca de 70 años, cabello escanoso, ojos profundos y una voz rasposa que parecía venir de otro tiempo. Por décadas había sanado a cientos, políticos, campesinos, empresarios, artistas, militares. Todos recorrían una escalera de madera para entrar a esa habitación pequeña, con olor a copal y sangre. Pachita decía que no era ella quien operaba, sino Cuauhtémoc, el espíritu del último tlatoani mexica, quien tomaba su cuerpo y guiaba sus manos. La primera vez que Jacobo tocó la puerta, se escuchó desde adentro: Pásese, doctor. Lo estábamos esperando. Él se congeló. Había llegado sin avisar. ¿Cómo sabía Pachita que era él? ¿Quién le había avisado? ¿O simplemente lo sabía? Al entrar, la vio sentada en una pequeña silla. No había bisturís ni equipo médico, solo un cuchillo oxidado, velas y una mesa de madera. Pachita lo miró fijamente y dijo: Usted viene a ver si lo que hago es cierto, ¿verdad? Jacobo insistió tragando saliva. Pues quédese. Hoy es noche de trabajo. La habitación estaba llena. Había murmullos, rezos, un bebé llorando en brazos de su madre. En el centro, un hombre de 40 años acostado. Tenía un tumor abdominal del tamaño de un melón. Pachita comenzó a respirar de una forma extraña. Primero lento, luego profundo, hasta que su cuerpo comenzó a temblar. De pronto levantó la cabeza, abrió los ojos y habló con una voz, con otra voz, firme, masculina, grave. Yo soy Cuauhtémoc. La atmósfera cambió, la temperatura bajó. Los presentes se hincaron. Jacobo escribía en sus notas. La energía de la habitación era casi sólida. Podía sentirla en la piel. Pachita tomó su cuchillo sin filo y sin anestesia lo colocó sobre el abdomen del paciente. Jacobo dio un paso hacia adelante. Espere, señora. No puede. Pero antes de terminar la frase, la hoja entró en la piel como si fuera mantequilla, sin cortar, sin desgarrar, sin sangrado. Jacobo sintió cómo su mundo se quebró. El cuchillo se hundió. Pachita metió su mano dentro del abdomen. Jacobo vio, con horror científico y asombro absoluto, cómo ella extraía un tumor completamente formado, caliente,
palpitante, una masa de carne que no debería estar ahí afuera. Luego Pachita pidió: Tráiganme el nuevo. Uno de sus ayudantes abrió una caja de cartón. Jacobo anotó lo que vio. Dentro parecía haber un órgano, o algo parecido a un órgano. Brillaba como si hubiera sido formado segundos antes. Pachita colocó esa masa dentro del abdomen. Acomodó los tejidos con movimientos que no seguían ninguna anatomía convencional. Y cuando retiró su mano, la piel se cerró sola, sin suturas, sin heridas, sin rastros de intervención. El paciente abrió los ojos. Ya, madrecita. Jacobo se tambaleó. Ese día entendió que su teoría del campo sintérgico no era solo una idea, no era metafísica, no era espiritualidad, era real. Estaba frente a sus ojos. Jacobo no se conformó con una sola visita. Fue a decenas. Incluso, él registró pulsos eléctricos abnormales en la habitación, sincronía cerebral extrema entre Pachita y los pacientes, variaciones energéticas alrededor del cuerpo, alteraciones de temperatura inexplicables, ausencias de dolor en operación sin anestesia y materialización repentina de tejidos y órganos. Escribió más de 3,000 páginas de notas. Tenía grabaciones, bocetos, diagramas, pero no podía publicar nada. La comunidad científica lo consideraría loco, y si lo hacía público, sin pruebas, destruiría su carrera. Aún así continuó, pero cuanto más veía, más peligro sentía. Muchos pacientes eran funcionarios del gobierno. Otros llegaban escoltados por militares. Pachita trataba a personas que no querían que se supiera que estaba ahí. Y Jacobo presenció cosas que después no podía mencionar en público. Una noche, tras una cirugía, un militar se acercó a él. Usted no ha visto nada, doctor. ¿Entendido? Jacobo, temblando, solo respondió: Yo estudio la conciencia. Pues estudio otra cosa. Poco antes de morir, en 1979, Pachita permitió a Jacobo realizar un experimento final, justo cuando Cuauhtémoc entraba en ella. Conectó electrodos, preparó el equipo. Pachita comenzó su trance, y lo que registró fue imposible. Ondas teta y delta al mismo tiempo, patrones que no correspondían a ninguna actividad humana conocida, energía electromagnética alrededor del cuerpo, elevándose más de lo normal, un pico que parecía indicar dos mentes operando juntas. Jacobo escribió: No es posesión, es fusión. Y entonces, Pachita, aún en trance, lo miró directamente y le dijo: Doctor, no escriba lo que vio. No todos quieren que esto se sepa. Él dejó de respirar por un instante y le preguntó que quién es. Pachita le respondió:
los que vigilan. Jacobo volteó a ver a su alrededor y sintió por primera vez en su vida que había alguien más ahí, observando, esperando. Algo que no era humano, o que al menos no se comportaba como tal. Tras la muerte de Pachita, Jacobo cayó en una obsesión peligrosa por entender lo que había visto. Estaba convencido de que la conciencia es un campo no local y que la materia puede reorganizarse. El cerebro interactúa con una estructura invisible y Pachita no hacía magia, hacía ciencia, una ciencia perdida. Cuando Jacobo anunció que estaba cerca de probar su teoría, ocurrió lo inimaginable. El 8 de diciembre de 1994, Greenberg desapareció, sin señales, sin equipaje, sin mensajes, sin dejar rastro. Hoy en día nadie sabe dónde está, ni si sigue vivo, ni si terminó encontrando aquello que buscó durante toda su vida. Cuando observamos la vida de Jacobo Greenberg desde lejos, pareciera la historia de un hombre brillante que se atrevió a mirar demasiado hondo en la estructura de la realidad. Pero si nos acercamos, si vemos cada decisión, cada experimento, cada vibración de luz en su mirada, entendemos que Greenberg no era solo un científico. Era un explorador de dimensiones, un cartógrafo de lo invisible, un hombre decidido a demostrar que la conciencia es la raíz de todo lo que existe. El encuentro con Pachita fue más que un choque entre dos mundos. Fue el puente, el momento en que la ciencia se enfrentó a aquello que no puede medirse. La noche en que un chamán mexica, a través de una mujer anciana, le mostró que la materia no es sólida, sino obediente, maleable, mutable. Para Greenberg, Pachita no fue una curandera milagrosa. Fue la evidencia viviente de su teoría, la prueba de la realidad que puede reescribirse. Después de su muerte, Jacobo intentó continuar solo. Intentó descifrar un código para el que quizás ningún humano esté listo. Intentó explicar lo inexplicable con palabras y medir lo inmedible con instrumentos creados para un mundo ilimitado. Tal vez ahí comenzó su caída o su ascenso. Depende de desde dónde lo miremos. Su desaparición es un misterio, una ausencia sin forma, un agujero en la línea del tiempo. Pero si escuchamos con atención, todavía queda un eco, una vibración sutil, una pregunta que retumbe en la oscuridad. Quizá, en algún punto del campo sintérgico, Jacobo sigue observando, sigue investigando, sigue tratando de decirnos algo que aún no estamos preparados para entender. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga.
Buenas noches.